¿qué le hizo brotar de nuevo la espinita presidencial, mi querido doctor? En este tablero de candidatos, ¿qué pasó? ¿Por qué se animó? Pues gracias, Richard. Primero, muchas gracias por la invitación para participar aquí contigo en el programa. Un programa muy gustado, muy visto. Obviamente tu experiencia es un aporte fundamental. Ya me dijo viejo el doctor. Así, no, estamos cuando uno ahí, le dice, ahí, usted es un periodista de experiencia, pues que del siglo pasado. Pero ¿saben por qué? Porque tú mencionaste hace un momento que me ha tocado a mí estar del lado del entrevistado y del lado del entrevistador. Sí, y del lado del funcionario. Y cuando uno está del lado del entrevistado, que el entrevistador sea de la capacidad como la tuya, es excelente. Porque no, de veras, a veces me tocan gente que quiere preguntar cosas y no saben ni siquiera qué te está preguntando. No, lo que pasa es que yo viví la historia junto a usted. Yo viví la historia junto a usted, pero vamos a ver, ¿por qué se decide? Bueno, tal vez otra aclaración en lo que tú mencionaste. Realmente yo no renuncié al tercer mes de estar ahí, renuncié al primer mes. ¿Al primer mes? Lo que pasa fue que no me querían aceptar la renuncia, que le dieron un poco de larga, después que el trámite, pero yo renuncié, tomé posesión el 14 de enero y el 14 de febrero di el cariño, yo estaba renunciando, porque definitivamente, como bien lo mencionaste, no era para lo que yo estaba llegando. No, y es que fíjese, mi doctor, que usted que ha estado en esa parte, y lo digo yo mucho en el programa acá, y es que no es igual estar ser político de la llanura y señalar a los ministros que llegar a ser ministro. A usted no sé cuántos sindicatos le tocaron, pero el sindicato, el Ministerio de Salud, tiene 54 sindicatos, lo que implica que son 54 juntas directivas, ¿ya?, con personas que son inamovibles, que no se les puede ni sancionar. Claro, no. Y ellos son, fíjense, la burocracia corrupta es la que tiene estacionado el gobierno. Hay unos jefes pícaros, obviamente, pero es la burocracia. Pero bueno, continuemos. Pero en realidad incluso me acaban de decir, o estaba escuchando a alguien que estaba mencionando ahí, que ya son más de 100 sindicatos los que hay en el Ministerio de Salud Imagínense Pública. qué ridículo. Solo en salud pública, pero aparte hay sindicatos en todos los ministerios y en todas las áreas del gobierno. Bueno, la pregunta específica es, ¿por qué vuelvo yo a participar? En realidad, nunca he dejado de participar en la política, prácticamente desde que empecé mi vida como ciudadano. Actualmente ya tengo 72 años, ya, Richard. Yo soy maestro de educación primaria, médico, soy empresario, soy periodista, es decir, he tenido la oportunidad de tener acercamiento directo con diferentes facetas de la vida pública. En el 2003 yo participé como candidato a la presidencia con el partido Unión Nacional, en una aventura en ese momento, porque fueron 45 días de campaña desde que nos decidimos hasta la primera vuelta. Obviamente no teníamos resultados, no los esperábamos tampoco, sabíamos que no. Pensábamos que íbamos a poner un par de diputaciones y con eso el partido iba a continuar, pero tampoco se dio. Pero 20 años después encuentro que el país sigue peor de que como estaba hace 20 años. Tenemos cifras macroeconómicas bonitas, ¿verdad? Sí, eso es interesante. Tenemos cifras macroeconómicas muy bonitas, pero que no se desbordan en el bienestar. No se derraman, ¿verdad? Entonces, bonita la macroeconomía, pero la realidad de la vida es bien diferente. Un costo de la vida terrible, el dinero no alcanza, hay una gran desigualdad de ingresos, es decir, tenemos una tremenda deuda pública, muy bonito, pero tenemos una tremenda deuda pública. Para mí, el problema fundamental es que no hemos tenido gobiernos que verdaderamente funcionen. Dice la palabra que está usted haciendo, funcionen. Usted puede tener una bicicleta, pero si no está bien, y si no funciona, de nada sirve. Entonces, en esa visión, si yo le pregunto cuáles son los problemas de Guatemala, usted me va a repetir los que dicen todos. Perdón. Salud, pobreza, seguridad, etc. Pero mi doctor, ¿cuáles son sus soluciones y cuál es su eje de trabajo? Bueno, Guatemala es un país sobrediagnosticado. Ya sabemos, pobreza, inseguridad, contaminación, corrupción, etc. Bueno, pero usted, como Francisco Aragón, ¿cómo visualiza su gobierno? ¿Qué va a hacer los primeros 100 días? Bueno,
primero, en cualquier enfermedad, en cualquier situación de la vida, lo que hay que hacer, Richard, es diagnosticar cuál es el problema. Bueno, el problema de Guatemala para mí, después del análisis que he hecho, después de mi experiencia de vida, como te cuento, para mí el problema fundamental de Guatemala es la corrupción, esa corrupción que está totalmente infiltrada. La corrupción es el cáncer. Sí. Y no es de izquierda ni de derecha. No es de izquierda ni de derecha, es corrupción que se aprovecha de la izquierda y de la derecha para seguir metida ahí. Ellos manipulan a todo el mundo, que si a los de izquierda contra los de derecha contra izquierda, asustan con un petate o asustan con el otro. Viene la expropiación, dijeron. Todo el objetivo es estar siempre metidos ahí. Entonces la corrupción y el sistema de politiqueros corruptos, que son la telaraña de esa tarántula que está infiltrada. En medicina le decimos metástasis, aquí son verdaderamente infiltrados en muchísimos puestos del gobierno, no en todos, en muchísimos puestos del gobierno. Yo te puedo decir que los sindicatos son un verdadero problema, pero por ejemplo en mi paso por salud pública, el problema no fueron los sindicatos. Mi problema fueron los corruptos que estaban encabezando el gobierno. Ese fue el problema. Entonces, verdaderamente, bueno, tenemos el diagnóstico. El problema es la corrupción. Ese es para usted el centro del problema. Dentro de eso tenemos que hacer un tratamiento. Y voy a seguir usando términos médicos. El tratamiento, cuando se habla de corrupción, tiene que ser cirugía radical. Cirugía radical. ¿Por qué? Si no quitas el tumor de raíz, sea con quimioterapia, con radioterapia o con cirugía directa, ahí sigue metido. Entonces, para solucionar todos los problemas de Guatemala, que no hay educación, que no hay salud, que no hay agua potable, pues tenemos que ver que, como dije hace un momento, el gobierno funcione. Pero mire, usted me dice esto, doctor, que el gobierno funcione. Mire, el gobierno es como un carro mal armado, ¿sí? Con piezas prestadas, piezas que no le caben, pero la orientación del gobierno es una orientación extractiva. O sea, trata de sacarle a la población, no de darle a la población. Cuando usted me dice poner a funcionar el gobierno, ¿qué haría usted para que esa cosa funcione? Explíquele a la teleaudiencia. Bueno, entonces, qué funciona. ¿Quién conforma un gobierno, Richard? Un gobierno no son robots, un gobierno no son drones, son seres humanos. Somos seres humanos los que conformamos el gobierno. No importa el programa de gobierno que haya, no importa el presupuesto que se tenga, si es usado por seres humanos que son corruptos, eso no va a funcionar. ¿Cuál es el reto que nosotros tenemos? Cuando digo nosotros, es Francisco Arredondo, con la persona que vamos a llegar a gobernar, es verdaderamente integrar un equipo de trabajo que esté formado por gente honesta y capaz, Richard, porque no es solo ser honesto, hay que ser capaz. Corrupción también es que nombremos a alguien para un puesto importante en un gobierno que no sepa hacer su trabajo, que lo nombremos porque apoyó en la campaña. Pero también es natural, ¿no? Colaboró, y eso también es corrupción, y eso sucede todo el tiempo. Entonces, la solución es llevar al gobierno a gente capaz y honesta que vaya a ocupar esos 1.500 puestos de 1.500 puestos de gente de confianza. Fácil, de dirección, ¿verdad? Si la cabeza es una cabeza correcta, honesta, capaz, esa cabeza va a inspirar y va a liderar a su equipo de trabajo. El equipo de trabajo va a seguir ese ejemplo y definitivamente va a ser la forma como podemos combatir la corrupción. No hay otra. Es la esencia. En esencia, esa es la única forma. Y tenemos que ser claros en ello, porque mire, hablamos de programas anticorrupción. Hasta se consiguen préstamos para programas anticorrupción. No, mijito, y le caen a los corruptos, ¿va? Y otra cosa, aquí una cosa que es interesante, ustedes saben, amigos, que cada préstamo internacional le deja a la comisión totalmente legal a uno de estos funcionarios. Los que gestionan el préstamo se quedan con un porcentaje. Pues miren, Francisco Redondo tiene una especialidad, obviamente, en medicina, pero cuando usted me habla de un equipo de gobierno, ¿cuándo vamos a conocer el equipo de gobierno
de Francisco Ramón. Bueno, uno de los grandes problemas que tenemos, Richard, es una pregunta que me la hacen constantemente en varios lugares. Actualmente hay gente que ya está trabajando conmigo. Dije, yo no hago absolutamente nada, me trataron de ensuciar. Obviamente no lo pudieron hacer, no les funcionó. Pero sí, la gente honesta que me decía, mira vos, ¿y por qué te estás metiendo a eso? Si ahí solo tratan de corromperlo a uno, solo tratan de ensuciarlo. Eso es una de las razones por las cuales la gente no quiere que sus nombres empiecen a ser mencionados. Yo estoy haciendo el esfuerzo por convencerlos de decir, bueno, miren, ya me están apoyando, ahora salgamos a la luz. Digamos de frente, yo estoy apoyando al doctor Arredondo y estoy trabajando, ¿ya? Pero, ¿en qué estoy trabajando? En que cuando llegue al gobierno voy a estar listo para trabajar honestamente y con capacidad. Por ahí va la cosa, Rick. Bueno, usted está hablando de los equipos, pero vamos a pensar. No se puede presentar un equipo de gobierno porque para escoger un ministro eficiente tendría que buscar gente de la buena, de la que ya está trabajando y que no quiere a meter al ministerio. ¿Y qué le pasó a usted? Usted tiene sus empresas, su consultorio, todo. Le dieron cada señor ministro. Para usted realmente era una opción atractiva, ¿no? No, mire, lo que pasa es de que realmente, y vuelvo a repetir un poco, Richard, de nuevo, aquí tenemos que ser honestos desde arriba, desde la cabeza. Eso es el... Porque te voy a contar, ¿qué me pasó a mí? Yo llegué al ministerio a trabajar. Yo fui cuando el general Otto Pérez me pidió que lo apoyara, lo que me pidió que lo apoyara fue con el plan de gobierno, con su programa de gobierno. No me pidió que tomara el ministerio. Lo que pasa es que entre la primera y la segunda vuelta lanzaron la noticia que yo era el ministro y eso no lo habíamos ni siquiera platicado. Entonces, bueno, acepté, ya me lo pidieron, acepté, le digo, mire, pero yo voy a ir a trabajar. Llego al ministerio, empiezo a empezar a explorar cómo hacer para trabajar y resulta que no tenía apoyo, pues, porque las cabezas en ese momento no estaban interesadas en trabajar, sino que ya empezaba el proceso de corrupción, que al final va a terminar, como vemos, que fueron ambos a terminar pues, en la cárcel o enfrentando problemas legales. Entonces, por eso es el punto. Yo como cabeza de este movimiento, yo como líder de este grupo que vamos a llegar al Ejecutivo, yo me comprometo totalmente a yo ser honesto y a ser capaz, porque si yo no lo hago, no puedo pedirle a ninguno de los que están abajo mío que ellos lo sean. Sí. Entonces ahí tengo que inspirar a mi gente. Mi gente tiene que confiar. Pero la inspiración tiene que ir de la mano de lo que es la autoridad para hacerlo. Bueno. Porque usted llega al puesto, en el caso del ministro, y aunque quiere hacer las cosas bien, se encuentra con este grupo de funcionarios que ya tienen la corrupción como forma de vida, que no les conviene ese tipo de vida. Pero yo creo que sí se puede. Nosotros empezamos a hacer trabajo, yo te comentaba hace un rato, que mi primer problema no fueron los sindicatos. Yo con los sindicatos a mí me tocó lidiar, como decimos en Guatemala, con el sindicato que es el Frente Nacional de Lucha. En ese momento, la persona que estaba dirigiendo el Frente Nacional de Lucha era Luis Lara, que era un sindicalista de trayectoria y pues tenía tiempo. Tuvimos un par de enfrentamientos con Luis por diferentes razones. Yo no cedí, definitivamente no cedí a sus presiones. Eran unas presiones que no podían ser, porque estaban pidiendo cosas que no había disponibilidad financiera para ello. Me lo confirmó el ministro de Finanzas en aquel momento, Pavel Centeno. Ahí es donde usted se te pone a pensar, ¿qué tanto puede hacer el ministro? Bueno, ¿Y qué tanto puede hacer el presidente? Bueno, si lo dice, porque yo le dije a Luis Lara que no íbamos a acceder a lo que él estaba presionando, que incluso el presidente Otto Pérez y Roxana Valdetti se lo habían ofrecido un mes antes, pero no era posible porque no había disponibilidad financiera. Yo le dije que no. Me amenazó Luis Lara y me dijo, doctor, mañana estamos en las calles y vamos a paralizar los hospitales. Me lo amenazó. Le dije, mire Luis, proceda. Salgan a la calle, háganlo. Pero están cometiendo una ilegalidad. No salieron, no fueron a las calles, no hicieron las medidas de presión. Entonces, sí,
pude negociar con ellos de frente y abiertamente. Esta negociación que te digo sucedió frente al que era ministro de Trabajo en ese momento, era Carlos Contreras, con Pavel Centeno participando cuando nos dijo no hay disponibilidad financiera. Es decir, yo tuve la valentía, si querés así decirlo, de decirle no se puede porque no es lo correcto. Y ellos al final, aunque amenazaron, no cumplieron con lo que ¿Cómo está? La esencia que se señala el doctor Redondo es que la corrupción es el centro de los problemas de Guatemala. Ya que pobreza, que nutrición, que impulsar las exportaciones, esas son cosas cajoneras. Pero cómo generar, como decía usted antes, y me acuerdo del anuncio, que usted tenía un fósforo y se prendía el tema. Claro. ¿Cuál era el mensaje con eso? Bueno, no, pero el mensaje ahí era diferente, era enciéndete Guatemala. Pero es que a eso voy, enciéndete Guatemala, porque necesitamos que la gente se encienda, claro, que despierte. Necesitamos que la gente reaccione, que nos indignemos y que no sigamos aceptando este sistema. Obviamente, la pobreza, la falta de educación, la falta de salud, son problemas, pero son síntomas en este caso. Son síntomas de un problema principal que es la corrupción. Richard, más o menos en 10 años en Guatemala, los corruptos se han robado 300.000 millones de quetzales. Fácil. Si tú calculas que de un presupuesto de 100.000 millones de quetzales, dicen que se roban entre el 30 y el 40%. No me digas. Que eso es lo que dice todo el tiempo, eso es lo que dice todo el mundo. Cuando el río suena, piedra lleva. Pues en Guatemala se han robado en 10 años 300 o 400.000 millones de quetzales que debían de estar en esas escuelas, que debían de estar en esos hospitales, en esos centros y puestos de salud. Ahí deberían de estar, pero como se los han robado, no están. Por eso es que Guatemala está tan mal en índice de desarrollo humano. Los patojos aquí tienen comprensión de matemática de 2 a 3%. El cociente intelectual del guatemalteco promedio es 47. Dicen que para funcionar en el mundo se requiere arriba de 80, ¿verdad? Siquiera para funcionar. Y nosotros estamos en promedio en 47. ¿Por qué? Porque han sido años de saqueo de los gobiernos que en vez de estar invirtiendo en salud para los niños, en nutrición para los niños, en generar fuentes de trabajo digno, que al final es el mejor programa social, no, se han dedicado a saquear, veamos, y cómo nos la disfrazan. Miren, la macroeconomía está muy bonita, ¿verdad? Sí, está bien, mantenemos la inflación más o menos ahí, sí. La deuda externa, tenemos una tremenda deuda externa, pero nos disfrazan, dicen, somos los menos endeudados de América. Eso no quiere decir que sea buena la deuda. Lo que quiere decir es que estamos gastando el dinero que se está contratando en crédito, se lo están robando, ¿verdad? No, en medicinas, mire, hay cosas que lloran sangre. Si nos ponemos a hablar de cada detalle. No paramos. No paramos, porque usted sabe, por ejemplo, el tema de la industria médica, que somos un país que vende al doble la medicina genérica. Claro. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta de orden internacional. Guatemala está en la órbita de los países que siguen los lineamientos de Estados Unidos. ¿Verdad? Bueno, así estamos, como quien dice, en el patio de atrás de Estados Unidos. Pero el mundo se está enfrentando a una expansión de la China continental. ¿Qué piensa usted como política de Estado, que le toque a usted, como si llega a ser presidente, como política de Estado, de seguir o no seguir con Taiwán y de reconocer a China continental? ¿Qué cree usted que es el paso a seguir? Somos uno de los 8 países del mundo que no tiene relaciones diplomáticas con China.
y no solo somos uno de los pocos que lo reconocen, 8 decías tú, yo me acordaba que eran como 13, pero de ese pequeño grupo Guatemala es el más grande, porque el resto son islitas que están dispersas ahí por el Pacífico en algún lado, y entonces pues ahí están. Mira, obviamente nosotros somos el patio trasero de las economías más grandes del Sí, mundo. y de las corporaciones. Porque Estados Unidos sí, pero México también es una potencia económica, Canadá también. Entonces tenemos un mercado a la puerta, que es un mercado muy importante, muy Que accesible, debería ser. muy cercano. Incluso ahora, después del COVID y con todos los efectos que ha habido, se ha desarrollado mucho el nearshoring, ¿verdad? Ujú. Cuando se dieron cuenta que por la logística les era complicadísimo traer de Asia los productos hacia América, ahora dicen mejor estemos más cerquita del mercado consumidor más grande del mundo. El nearshoring están viniendo a producir en países cercanos y nosotros ahí tenemos una posición envidiable. Taiwán ha apoyado mucho a Guatemala, ha invertido en Guatemala, ha corrompido a Guatemala. Tenemos un expresidente que fue a parar preso por cheques que recibió de Taiwán. Es decir, hay cosas buenas y hay cosas malas que han sucedido. Innegablemente la China es una potencia mundial, nos guste o no nos guste, y obviamente una gran cantidad de comercio viene de la China. Todos los países centroamericanos, a excepción de Guatemala, ya reconocen a la China y no reconocen a Taiwán. Yo creo que eventualmente lo ideal sería poder seguir con los dos, pero la realidad nos va a llevar a una economía o la otra. Bueno, es que ahí vemos la mano invisible de las grandes potencias, porque aquí se pelean ese frente de batalla, pero ellos siguen amigos afuera. Pues así es. Bueno, querido doctor, queremos hacer una nueva entrevista con usted, tal vez en un mes, no, cuando ya sea electo, no. Nos vamos a tener una nueva entrevista con usted para que nos hable de su plan, cuáles son los ejes de su plan, ya a nivel de cercano a las elecciones, ya sabiendo más o menos cómo está la cosa. Y para terminar, quiero que usted nos cuente, ¿cree usted que el pueblo de Guatemala va a tener certeza en los resultados electorales? ¿Confía usted en los procesos que va llevando a cabo el Tribunal Supremo Electoral? Desafortunadamente, todos los signos que estamos observando son muy preocupantes, ¿verdad? Observamos constantemente que, por ejemplo, no hay un director de informática nombrado en el Tribunal Supremo Electoral porque nadie quiere ocupar el puesto. Es un puesto sumamente conflictivo, obviamente, y no hay un director de informática. Constantemente estamos escuchando señalamientos de que el software que se está adquiriendo de una empresa que no tiene un pleno respaldo y reconocimiento, sí, que es un software que se ha utilizado para fraudes en diferentes países, incluyendo Estados Unidos, Brasil, Argentina, es decir, Venezuela. Es decir, hay muchos signos de que nos están llevando a pensar que el proceso puede ser fraudulento. ¿Cuál es la forma como nosotros podemos evitar que eso suceda, Richard? La única fórmula es pidiendo el voto masivo del guatemalteco, que verdaderamente salgamos a las urnas y que hagamos imposible que haya un fraude electoral. Esa sería la solución. La solución. Bueno, muchísimas gracias, mi doctor, muy amable. Estamos viendo ya esa fue el calentamiento de los motores. Vamos por una nueva entrevista, ya conocemos cercanos al día de la Bueno, pues será mucho gusto volver a estar aquí con tu audiencia. Gracias por esta oportunidad. Como periodistas, nuestra misión es llevar la verdad, es llevar la información objetiva. Bueno, yo les traigo al entrevistado. Si lo que dices es verdad o no, eso ya es cuestión de responsabilidad. Ya es responsabilidad. Muchas gracias, vamos a un corte comercial y regresamos.